Sin ti no soy yo, sin ti no soy yo. Es mi canto, bro. Bienvenido, welcome. Sin ti no soy yo, sin ti no soy yo. Es mi canto, bro. Bienvenido, welcome. Sin ti no soy yo, sin ti no soy yo. Es mi canto, bro. Bienvenido, welcome. Sin ti no soy yo, sin ti no soy yo. Es mi canto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno pues encontrarnos en este espacio. Mi nombre es Daniel Escalona. Muy contento de pues estar de nuevo por estos lugares. Recordamos que esto es Comunicando el Amor de Dios con un nuevo espacio que se llama Esto que Somos. Esto que somos, 5 panes, 2 peces. Y bueno, quiero saludarte a ti, chamo, joven, pana, amigo, la persona que nos esté viendo a través del canal YouTube, Comunicando el Amor de Dios. Y como lo digo, pues bastante contento de compartir este espacio, que es un momento, un lugar de encuentro para darnos y apreciar lo que somos, lo que tenemos, cuánto damos y cuánto hemos dado y queremos dar, sobre todo al Señor y a los hermanos. Y hoy tenemos un gran invitado con nosotros en este primer encuentro de Esto que Somos. Es coreano, servidor, alegre, hermano, acompañante y pastor con olor a oveja. Después poco a poco vamos a ir viendo por qué esto. Es obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Él es Monseñor Johnny Reyes, con quien tengo el gusto de estar en esta tarde, en este día de hoy. ¿Cómo estamos, señor? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad también de manifestar lo que soy y lo que vivo para los demás. Y siempre es bello eso, pues como hemos rezado al inicio, el poder compartir desde dentro las experiencias que pueden también ayudar a otros a hacer camino y a ser también ellos también en plenitud. Así es, porque muchas veces se cae pues en la misma sociedad de que un cargo, un lugar, un puesto, se olvida la dimensión humana, que es algo que nunca nos quitamos. Es decir, una persona, porque sea, en este caso, obispo, porque sea un sacerdote incluso, porque sea un servidor de la iglesia, no siente, no se ríe, no llora, sino que es un poco también un espacio para mostrar eso. Sobre todo este espacio va dirigido a los jóvenes. Entonces, que un joven también se dé cuenta de la cercanía de un obispo, una persona entregada pues, al servicio de Dios por completo y que lo vea pues de esta forma. Quiero empezar, Monseñor, con una pregunta que bueno, puede ser sencilla o difícil de contestar, sino que es densa por su pregunta, pero ¿quién es Monseñor Johnny Reyes? Bueno, como dice la carta a los Hebreos, soy un hombre sacado de entre los hombres para servir a Dios y al pueblo. Soy el hijo de Benito y de Flor. Muchos han oído hablar mucho de mi papá y mi mamá, porque realmente los amo, ya los dos difuntos, los amé y los amo entrañablemente con un gran sentido de gratitud por lo que han sido para mí y también para mis otros 10 hermanos, 5 de los cuales ya son difuntos. Soy hijo de una familia pobre que nacimos en Caracas, o sea, yo soy caraqueño de nacimiento, pero coreano de corazón, de crianza, okay. Sí, de crianza y de educación, también de vocación, porque ahí surgió mi vocación. Soy hijo del quinto de una familia de 11 hermanos y ha sido una familia como muy normal, no muy linda, como te digo, que nació en la pobreza y creció en la pobreza, sea en Caracas como en Coro, porque mi mamá era una campesinita y mi papá era un obrero también campesino coreano que emigró a Caracas buscando fuentes de trabajo y fuentes de vida para él y para su familia. Y bueno, me reconozco también como un chamo que nació en un tiempo también de dictadura. Yo nací en el año 52 y Pérez Jiménez, precisamente hoy, 23 de enero del 58, cayó. Y después de esa experiencia, bueno, nos fuimos a Falcón. Mi papá era coreano y, bueno, decidió llevarse toda su familia para Falcón y allá nos establecimos, ahí crecimos hasta cuando comenzó la época de la universidad para mis hermanos y no habiendo universidad en Coro en ese tiempo, tuvimos que emigrar otra vez a Caracas con la coincidencia de que
En el año 66 también fue la propuesta vocacional para mí y yo me tuve que venir a Los Teques para iniciar el aspirantado. Y después puedo decir que he sido salesianamente, un alumno salesianamente feliz. Yo llegué a coro ya habiendo estudiado primer grado con los agustinos en el Colegio San Agustín del Valle. Por eso soy exalumno también de los hermanos agustinos y les agradezco ese primer paso. Pero después llegué ya en segundo grado a coro y desde ahí comenzó mi formación salesiana, que la podemos explicitar después. Así es, así es. Algo muy interesante que me llama la atención que usted decía de vocación coriano. Y voy por eso. ¿Cómo surge esa vocación de ser pescador de hombres? Sí, mi papá y mi mamá tenían un clavo en la cabeza, y es que aún siendo pobres, aún siendo un par de campesinos, ellos quisieron siempre darnos educación, buena educación. Y buena educación en aquel tiempo era sinónimo de educación de curas y monjas. O sea, entonces las hembras iban con las hermanas, con las consagradas, y los varones íbamos con los padres. Entonces, llegando a coro, la primera cosa que hizo mi mamá y mi papá fue buscar un colegio de curas y un colegio de monjas. Y consiguió el Colegio Pío XII de los salesianos y el Colegio María Auxiliadora de las salesianas. Entonces, ahí comenzamos a vivir, a convivir. Sí, tengo que decir que el ambiente de familia, el ambiente que después lo pude sistematizar en el estudio, el ambiente de relación del colegio era otra cosa. El tipo de cura que nos atendía, que nos servía, que nos daba clase, era un cura diverso, porque la primera cosa que nos impresionaba es que ese cura estaba con nosotros todo el día, desde que llegábamos hasta que nos íbamos, estaba con nosotros, o en la clase, o en el patio, o en el estudio, en la capilla, todo el tiempo estaba con nosotros. Eso después lo sistematicé también, sabiendo que un elemento básico del sistema salesiano, del sistema educativo salesiano, es la asistencia salesiana, la presencia educativa entre los muchachos. Claro. Entonces, eso nos enamoró, nos conmovió también, porque no perdíamos el contacto con nuestro párroco. Nosotros teníamos nuestro párroco y conocíamos curas diocesanos, y yo le ayudaba la misa a ellos. Hasta me regalaron una bicicletica, la primera bicicletica. Me gustaría que comentase. Sí, la primera bicicletica que tuve no fue por generosidad de los curas, sino por interés de los curas, para que yo le fuera a ayudar la misa en las parroquias que ellos tenían. Pero nosotros notábamos que como que era otra cosa. Claro. ¿No? El cura salesiano como que era otra cosa, como que tenía una propuesta diversa. El ver, por ejemplo, a nosotros nos impactó de muchacho, que mi mamá no lo creía, mi papá tampoco. Bueno, la primera vez que vimos a los padres jugando fútbol, o básquet, o voleibol, o béisbol, oye, o sea que estos curas como que son normales, ¿no? Y jugaban bien, eran tipos que jugaban bien, tipos jóvenes también, porque estaban los tirocinantes con nosotros. Entonces, esto nos impactó, ¿no? Nos impactó el hecho de otro tipo de sacerdote. Mi experiencia vocacional tiene, a ver cómo la resumo rapidito, porque el que tenía que ser cura en mi familia era mi hermano mayor, Pedro, que lastimosamente ya murió. Él era compañero. Él fue compañero de esta generación de Monseñor del Prete, que en paz descanse, Monseñor Moronta, Monseñor Mariano Parra. Sí. Esa generación ya casi, sí, él estaba con los eudistas, pero estudiaban juntos. Es una generación que ahorita está sobre los 75, 78 años por ahí. Sí. Entonces, él era el que tenía que ser cura. Él había sido escogido, por decir así, para eso. Y lo mandaron a estudiar teología a Ibagué, a Colombia. Bueno, y para nosotros era una alegría tan grande saber que íbamos a tener el hermano sacerdote, el hermano cura. Y para nosotros era una alegría tan grande y un provecho tan grande cuando él venía de vacaciones a la casa,
porque las viejitas de coro eran demasiado generosas. Y entonces todo era para el Padre Pedro, ¿no? El chivito para el Padre Pedro, la lechita para el Padre Pedro, las arepas, esa arepa pelada para el Padre Pedro, los huevitos para el Padre Pedro, ¿no? Amén. De las muchachas también, oye, que lo veían guapo así, le echaban los perros. Pero él era el ideal sacerdotal. El hecho es que un día nos llega una carta de Colombia y Pedro nos anuncia que se regrese. Oye, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, me recuerdo que mi mamá y mi papá nos pusieron a hacer una novena al doctor José Gregorio Hernández, a la Virgen del Carmen, para que Pedro no se viniera. Lastimosamente, como a los 15 días, nos llega una segunda carta y Pedro nos anuncia: el día tal llego a la casa. O sea, ya con fecha exacta de que llegaba a la casa. ¡Wow! Eso nos produjo a todos una crisis de fe. Sí. Una crisis de fe porque decíamos, Papá Dios, el doctor José Gregorio Hernández y la Virgen del Carmen no nos escucharon. No nos escucharon. Bueno, entramos en crisis de fe y nos preparamos para decirle a mi papá que nos retirara del colegio de curas y monjas, porque ya no creíamos en Dios, ni la Virgen, ni nada de esas cosas. Entonces, mi papá era un santo, realmente, y Dios lo tenga en su gloria. Mi Picho era una persona bella, bella. Nos notó, un viernes que llegó, nos notó raro. Y entonces en la cena nos dice: ¿y qué les pasa, mijo? ¿Qué les pasa? Que los noto como tristes. Y le contamos, ¿no? Mira, sucedió esto, esto y esto. Pedro se viene, ya Pedro no va a ser padre. Y entonces, bueno, nada, nosotros queremos que nos saque del colegio de curas y monjas. Pero ¿y cómo los voy a sacar ahora si estamos apenas en el mes de marzo? ¿No? Vamos a esperar a julio. Ajá. En julio sí yo los cambio, en julio los cambio. Oye, mi papá como que era, no sé, un visionario o era profeta, porque en julio tuvimos que venirnos todos. A mí porque me hicieron una propuesta vocacional y ellos porque nos entregaron los apartamentos en Caracas y tenía toda la familia, tuvo que emigrar otra vez a Caracas, recibir los apartamentos por la casa que iba a tumbar el Banco Obrero. El hecho es que el padre Diego Angulo, ¿no?, a quien le mando la bendición también, y quien se siente orgulloso de esa experiencia, el padre Diego Angulo me hace la propuesta vocacional. Y me dice: mire, tú no quisieras ser sacerdote. Bueno, eso le solté las patas y le dije: ¿qué es sacerdote? ¿Qué es sacerdote? Imagínate. Cuando Dios no escuchó nuestras oraciones y el padre que tenía que ser era mi hermano Pedro. ¿Y qué iba a ser yo sacerdote? Yo no quería saber eso. Bueno, me dejó tranquilo, pero poco a poco seguía insistiendo. Hasta que en julio me dice: mira, ¿y tú no quisieras hacer una experiencia vocacional? Yo entendí experiencia vacacional, ¿no? Y él me pintó la cosa tan buena, o sea, porque una pedagogía salesiana que me engañó, porque a mí me gustaba mucho el deporte. Entonces me dijo: mira, en Los Teques tenemos una casa con unos campos de fútbol con una gramita, ¿no? Dígame usted, ese peladero de chivo de coro, con una gran, en comparación, sí, y asfalto del colegio, oye, mire, tenemos unos campos de béisbol con gramita también, y tenemos 5 canchas de básquet, 2 canchas de voleibol. ¡Wow! No puede ser. Yo le dije: mire, bueno, si mi mamá me deja, porque mi mamá no nos dejaba salir con cualquiera, así. Si quiere, vaya a preguntarle, y si ella quiere. Entonces yo le dije a mi mamá: mira, mamá, y a mi papá, por ahí van a venir los curas, que hay una experiencia vacacional allá en Los Teques, si usted me deja ir. Bueno, los padres fueron, le hablaron de la cuestión, y fui a la experiencia de preaspirantado, que era una experiencia demasiado atrayente, demasiado. O sea, eran 15 días de vida burguesa, pues. O sea, demasiado, ¿no? De paseo, comida, en ese clima de Los Teques, frito, película. Todo puesto a coro. Bueno, ¿cómo no me iba a quedar ahí? Me enamoré realmente y me quitaron esa rabia de fe que tenía con el Señor, porque vivíamos también experiencias muy lindas a nivel espiritual, a nivel de piedad. Y nada, me enamoré y terminó el preaspirantado y llegó la tentación de que me quedaran en el seminario de coro, porque nombraron ese año director
estamos hablando del año 66, nombraron rector del seminario de Coro a quien era mi padrino de confirmación, el padre Julio Ruego, que en paz descanse. Entonces el padre Julio me dice, bueno, mi hijo, usted ahora se queda aquí conmigo en el seminario. Y le digo, oye, padrino, no sé, porque acabo de terminar el preaspirantado. Ajá. De todas maneras, mire, los salesianos nos dijeron que por sí o por no nos va a llegar una carta. Okay. Una carta o de aprobación o de no aprobación. Si los salesianos no me reciben, no me aceptan, yo me quedo aquí con usted. Bueno, como a los 15, 20 días llegó la carta que decía que había sido aceptado al aspirantado salesiano. Agarré mis cachachá, mi maletica, que me la preparó el párroco, el padre Carlos Laurer, que Dios le dé vida y salud todavía. El padre Carlos nos preparó la maletica y comencé mi experiencia de aspirantado. Imagínate. Y eso fue un año luego de lo de su hermano Pedro. Sí, en plena crisis, porque Pedro se vino en el año 66. Increíble, okay. Y en plena crisis, el Señor dijo, no es Pedro, sino que es Johnny. Y así lo leo yo después de muchos años. O sea, el Señor no se dio por vencido. No quiero decir determinísticamente que bueno, que el Señor rechazó a Pedro y me escogió a mí, no, porque Pedro era nosotros lo conocimos ideal. Y todavía sus compañeros lo recuerdan, así como un seminarista bueno. Pero bueno, el Señor dijo, mira, no será Pedro, sino que será Johnny. Y bueno, y ahí comencé mi camino. Interesante. ¿Qué edad tendría usted en ese 14 años. 14 años. 14 años, estaba terminando apenas segundo año de bachillerato. Uno de los símbolos No, primer año de bachillerato. Primer año, sí, imagínate. Primer año de bachillerato. Primer año, Sí. wow. Uno de los símbolos del programa como tal son los 5 panes y 2 peces. Y ahorita pues me llega también a mi corazón pues como esa reflexión de que quizás era como un momento de crisis de decir, bueno, hay que alimentar a esta gente. ¿Qué sucede? Bueno, aquí está un muchacho, Johnny, tiene 5 panes y 2 peces quizás, y que bueno, pero ¿qué es eso para tanta gente? Entonces, bueno, para adelante. Sí. Se surge como esa respuesta también ante la pregunta. Pues, claro, a nosotros nos queda todavía, digamos así, el interrogante, el misterio, porque la vocación sin duda es un misterio de amor. ¿Por qué no Pedro y por qué Johnny sí? Y mis hermanos, mi familia, no crea, todavía se lo preguntan. ¿Y por qué no perseveró Pedro? Claro. ¿Y por qué le tocó a Johnny? No sé. Y bueno, yo después, por supuesto, todo digamos así, el proceso vocacional, que ha sido muy bello, y mi proceso vocacional, bueno, puse todo eso, como tú dices, al servicio del Señor. Aquí está mi vida, Señor, y si con ella puedes hacer algo bueno por tanta gente, porque después fui descubriendo todo ese mundo juvenil también. Claro. Bueno, aquí estoy. Sí. Excelente. Monseñor, una frase que, bueno, buscando y también reflexionando, me pareció muy interesante, que dice, y va en torno bastante a lo que usted comentaba en cuanto a su familia, y luego también, bueno, profundizar en la vida, pues, de comunidad, que dice, soy porque somos. Soy porque somos. ¿Qué me podría decir de esa frase? Sí, fíjate que mi lema sacerdotal es, gracias a Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido vana en mí. Yo digo que es bello cuando nosotros vamos identificándonos nosotros, y ese es un llamado a los jóvenes. Porque hoy el joven está diluido, le falta como identidad, vive una adolescencia demasiado alargada. Entonces, primero es el hecho de soy, el soy, ¿no? Soy hijo de Dios, soy una persona con dignidad, soy una persona con talentos, con dones. Eso es bello, saber que el Señor te ha bendecido con tantos talentos, bendiciones. Y después, soy porque somos, es decir, cuando tu vida deja de ser una autorreferencia y comienzas a entregarte a los demás. Yo me recuerdo cuando nos comenzaron a hacer esas pequeñitas experiencias de compromiso social. Oye, cuando íbamos al hospital, cuando nos llevaban al ancianato, cuando nos llevaban a las cárceles, al menos a ver la prisión, cuando nos llevaban a lugares como basureros, y veíamos gente
oye, que la pasaba mal. Claro. Entonces comenzabas tú a pensar en el otro. Y es ahí donde tu yo se convierte en nosotros. Y es ahí donde, trabajando con otros, tu yo se vuelve un nosotros. Y comenzamos a experimentar esa grandeza de nuestra vida, de que tu vida no está perdida, de que tu vida tiene un valor grande, y si la juntas con los demás, con otros, oye, te hace fuerte y puedes hacer un bien inmenso. Y por eso yo sí creo en esa frase, ¿no? Yo y somos un nosotros. Yo soy yo porque somos un nosotros, porque nos convertimos en un nosotros. Increíble, increíble. Y ante una sociedad de hoy en día que se cree islas, que cada vez se aísla más, que cada vez más se cierra en sus ambiciones, en lo que es una respuesta, sin duda, de saber que verdaderamente somos un continente. Más que un continente, somos galaxias, somos una infinidad de personas que integran pues, lo que vamos haciendo y que es muy importante. Hoy, bueno, hablo de hoy porque esto lo publico el 31 de enero, que es día de San Juan Bosco. Me gustaría preguntarle qué significa San Juan Bosco, Don Bosco, en la vida de Monseñor Johnny Reyes. Bueno, Don Bosco en un primer momento lo comenzamos a conocer, como te digo, chiquitico. Tendría yo 8 años cuando llegué al colegio salesiano. Yo no sabía nada de Don Bosco, como tampoco sabía nada de San Agustín, porque estaba apenas en primer grado. Claro. Pero llegar al colegio salesiano y comenzar a celebrar ciertas fiestas, por ejemplo, creo que la primera fiesta que celebramos fue la Inmaculada, y comenzar a escuchar la obra de Don Bosco, el oratorio, el sistema preventivo, comenzar a escuchar nombres como Bartolomé Garelli, Domingo Savio. Chiquitico nos parecía como una novedad. Y comenzar a escuchar que para Don Bosco la Virgen había sido tan importante y que él inició su obra un día de la Virgen en 1841. Oye, era todo como noticias sueltas. Y poco a poco, ya creciendo, poco a poco, me fui dando cuenta, nos íbamos dando cuenta que Don Bosco estaba en esos curas que nos acompañaban, en esos salesianos jóvenes que estaban con nosotros. Oye, es que eran tipos que reflejaban, por ejemplo, alegría, entusiasmo, creatividad, propuesta. Y nosotros decimos, estos chamos se parecen a Don Bosco, estos curas se parecen a Don Bosco. Después conocimos un padre alemán, el padre Val, que iba al oratorio en la capilla Don Bosco, actual parroquia Don Bosco de Coro. También con una creatividad a pesar de sus años, ¿no? Y una agilidad a pesar de sus años. Eso yo lo fui descubriendo poco a poco. Por supuesto, ya en el aspirantado y el noviciado, cuando uno hace el estudio sistemático de la figura de Don Bosco, oye, es una figura que te va cautivando y llega un momento en que tú dices, yo quiero ser como Don Bosco. Quizás a lo mejor alguno dirá, bueno, usted llegó primero a ser don bosquiano que cristiano, pero la verdad es que la experiencia de fe, como experiencia de fe, creo que para mí fue un proceso tardío. O sea, a llegar a ser una opción por Jesús, por supuesto, y después descubro que es el seguimiento de Jesús tras las huellas de Don Bosco, como dice un libro del padre Perezón. O sea, el seguimiento es a Jesús. Él es el motivo, Él es el fundamento. Él fundamentó también la vida de Don Bosco, pero lo hago no tras las huellas de San Ignacio de Loyola, no tras las huellas de San Vicente de Paúl, sino tras las huellas de Don Bosco. Y eso se creó un proceso de identificación tremendo, como sucede con cualquier novicio, como sucede con cualquier posnovicio. Hasta el punto que uno llega a sentir en su vida, ese es el paradigma. Y después, cuando tú sientes que lo que vas aprendiendo de Don Bosco se va haciendo praxis, por ejemplo, cuando uno comienza a trabajar con los jóvenes y comienzas a aplicar el sistema preventivo, tú te sientes un pequeño Don Bosco. Cuando comienzas a tratar a los muchachos con esos 3 elementos fundamentales, razón, religión y amorevolezza, como diría Julio,
¿no? Así A Julio es. le ha gustado En mucho los esa buenos palabra, días, en la su ser, amorevolezza, ¿no? Razón, religión y amor. Oye, tú sientes que estás multiplicando a Don Bosco, lo estás asumiendo en tu vida y lo estás testimoniando y lo estás haciendo realidad. Y por eso Don Bosco se convierte en un paradigma, ¿no? En un paradigma de referencia pedagógica. O sea, llega un momento en que tú sientes que no tienes otra forma de amar, sino esa forma cristiana y salesiana, cristiana y donbosquiana. O sea, vas viendo cómo vas traduciendo el evangelio, el amor que Jesús nos pide por los demás, lo vas viendo en esa figura de un Don Bosco que vivió en su época y lo vivió de una determinada forma. Así es. Así es, atención a los muchachos de los oratorios, los muchachos de los grupos juveniles salesianos. Es una forma de vivir, ¿Sí? sin duda, es una forma de vivir, de seguir a Jesús. Seguimos a Jesús tras las huellas de Don Bosco. Recordad esa frase pues, que decía Monseñor Johnny Reyes, y tenerlo presente. Una recomendación que la estoy diciendo por mi voz, pero la dijo un amigo, Julio, que está aquí con nosotros, el cual le agradezco bastante. Con Primos, está aquí apoyándonos con la parte audiovisual, que dice, mira, me leí la autobiografía de Don Bosco. Las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, uno de los mejores libros que he leído. Sí. Así que ojalá lo lean muchos chamos, hoy que estamos 31 de enero, pues poder también crecer tras la figura con sustancia, es decir, la figura de Don Bosco con todo lo que es, pues, con todos los escritos, con toda... No, y le quita a uno también, mira, a mí me tocó vivir época, los años 50, 60, 70, fueron años también de mucha rebeldía intelectual, y ser cura era así como una raya, por decir así, Claro. Aun cuando tenía ese anhelo o ese gusto, porque era una vocación difícil, eran 11 años de estudio, más que los médicos, o como los médicos, entonces siempre tenía su atractivo. Pero yo creo que lo lindo de esto fue descubrir que podía ser feliz siendo salesiano, que podía ser feliz siendo cura al estilo de Don Bosco, que podía ser feliz así como fue feliz Don Bosco. Y por eso a ustedes jóvenes se los digo, oye, vivir como sacerdote y vivir al estilo salesiano es una forma de ser feliz. Una forma de ser feliz. No digo que es la única, sino que una forma de ser feliz. Así es. Pero que no veamos que la vocación salesiana o el ser salesiano es una vocación frustrante, que te va a poner amargado, que te va a poner con cara de vinagre, que te va a privar de mil cosas, te va a alejar de los vicios, eso sí, porque tu vida va a ser, como dijimos antes, una vida para los demás, un nosotros, un vivir con otros para ofrecerle también experiencia de vida y ofrecerle lo mejor de ti mismo a los chamos, a los destinatarios que el Señor te va a poner, pero sobre todo es una oportunidad para ser feliz. Ser salesiano es una oportunidad para ser feliz. Así es, así es. Tal cual, y bueno, lo vimos, no solamente se ve pues en cada uno de los salesianos, las personas, las figuras que están inmediatas a nosotros, sino también uno lo ve en los chamos, en el oratorio, que luego de una jornada pues intensa también lo vive, también lo van sintiendo en los cooperadores, en todas las familias salesianas, las hermanas, cada una de estas personas que se hacen pues presentes. Una pregunta, Monseñor, y esto va un poco a la identidad también de los chamos que se sienten identificados en esto, y es que, ¿qué es el oratorio en su vida? ¿Qué es el oratorio en su vida? Sí, el oratorio yo lo fui descubriendo poco a poco y quizás en una forma violenta, porque a mí me tocó ser estudiante de filosofía en los años 70, del 70 al 73, 74, y eran años rudos, ¿no? Rudos. Y vimos, en primer lugar, yo comencé con un oratorio de calle, ¿no? En El Paso, allá en Los Teques, en los terrenos de una urbanización que se iba a construir. Ahí íbamos a hacer oratorio de calle con los muchachos y nos dimos cuenta que iba siendo un espacio y un tiempo donde el chamo podía ser él. Ofrecerle a los muchachos un tiempo y un espacio para sentirse bien, para sentirse feliz, para sentirse respetado, para sentirse también con la oportunidad de desarrollar sus cualidades. Ya después pasé al oratorio, al actual
centro juvenil de Boleíta ya era una cosa más sistematizada, más cuadrada, ya con los grupos, grupos infantiles, grupos adolescenciales y grupos juveniles, pero igualmente el ambiente en cuanto tal era no crearle una burbuja, sino para esos muchachos de Petare, para esos muchachos del barrio La Lucha, para esos muchachos de la zona de Campo Rico en Caracas, era una oportunidad, ¿no?, para tener un espacio donde ellos podían sentirse bien, donde, repito, iban a encontrar un grupo de educadores, un grupo de animadores que iban a estar a su servicio para sentirse bien, hasta el punto, como con mucha frecuencia uno lo escucha entre los muchachos, llega a ser su segunda casa, porque se sienten bien, porque se sienten a gusto, se sienten espontáneos, donde comparten con otros cuando comienzan a respetar, donde comienzan a respetar también la diversidad del otro. Este es un elemento fundamental. Lástima ese fenómeno que se está dando negativamente hoy por hoy en ciertos ambientes, el fenómeno del bullying. Sí. No, el oratorio era el lugar donde todos nos aceptamos como somos, de la diversidad que tenemos. Y bueno, y el blanco, y el negro, y el flaquito, y el gordo, todos nos aceptamos como hermanos y se va creando esa familia. Qué bonito es cuando el oratorio, viviendo el espíritu de familia, hace que el chamo se sienta hermano de otros chamos como él, y sienta que hay unos educadores que son como su papá, como su mamá, como su tía, que va a cuidarlos, que les va a dar también ese cariño, que los va a proteger. Hoy por hoy, este es un reto grande que tenemos los salesianos, que tenemos los educadores, que tenemos los animadores también en las parroquias, crear ambientes seguros para nuestros muchachos. Y el oratorio, el centro juvenil, el colegio, la escuela, la parroquia, tiene que convertirse en un espacio seguro y en un espacio también de desarrollo integral para el joven, donde se sienta feliz, donde se sienta a sus anchas. Mira, el colegio para nosotros, cuando éramos pequeños, era un atractivo tal que no nos queríamos ir. Tenían que echarnos del colegio porque nos sentíamos bien. Sí. El único día que nos íbamos así como, oye, con un poquito de lástima, era el viernes, porque el viernes era el día que regresaba mi papá del trabajo. Y nos volvíamos como locos porque queríamos ver a mi papá. Pero de resto, estábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y digo sábado y domingo porque el sábado había clase toda la mañana hasta mediodía, para desarrollar precisamente cualidades como, por ejemplo, ortografía, dibujo, catecismo, deporte, gimnasia. Eso era el sábado en la mañana. Y el domingo teníamos que ir a misa al colegio, porque era la misa de los alumnos, y nos daban una tarjetica para justificar precisamente que habíamos estado en el colegio y había que llevarle el lunes. El que no llevó la tarjetica, a mundo. Mejor anda a buscar tu representante para ver por qué no viniste a la... Entonces, era un ambiente realmente que te cautivaba, un ambiente que te amarraba, era un ambiente que te imantaba realmente y sentías el gusto. Nosotros jamás desdijimos de estar en el colegio. Así es, así es. Monseñor, vamos con las 7 preguntas rápidas que asemejan a los elementos de los 5 panes y 2 peces. Los peces son cosas vivas y los panes son cosas un poco más estáticas, pero que dan gusto comer. Dan gusto comer. Así que voy con la primera, una película que le guste. Bueno, hay tanta, eso va a ser como las canciones. Yo digo que la vida de Jesús de Nazaret, de Sefirelli, al igual que Hermano Sol, Hermana Luna, que es la vida de San Francisco, fueron, ¿cómo se llama?, películas que me impactaron mucho porque eran de los años 70, ¿no? Me impactaron también porque yo estaba en esa onda de buscar los paradigmas y, oye, la figura de Jesús presentado como lo presentó Sefirelli, tan humano, tan cargado de humanidad, y Hermano Sol, Hermana Luna, ver las figuras de San Francisco y de Santa Clara, tan humanos también y tan entregados, eso a mí me impactó. Además de las películas vaqueras y de las películas del western y de las películas mexicanas y esas cosas, pero sobre todo desde el punto de vista para mi formación, estas fueron 2 películas fundamentales. ¿Un libro? La Biblia. La Biblia, perfecto. ¿Una alegría en su vida? Bueno, ahí sí es verdad que tendría que escoger muchísimo. La alegría de ir al aspirantado, la alegría de mi familia, la alegría de
mi noviciado, la alegría de mi filosofado, o sea, de mis compañeros, la alegría después de mi profesión perpetua y una alegría que le doy gracias a Dios toda la vida, es la alegría de haber hecho mi teología en Israel, en la Tierra Santa. Wow. Me tocó una circunstancia y pude vivir el gozo, la alegría de formarme y de iniciar mi configuración con Cristo durante los años de teología en la Tierra Santa, y eso ha sido una bendición grandísima, ¿no? Total, así yo creo que ese punto en particular podría ser en otro programa porque, ¿Cómo no? claro, o sea, da mucha tela que Sí. cortar. Otra pregunta sería una canción que toque su corazón. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, hay muchas canciones, ¿no? Pero esa de Soledad Mercedes Sosa. de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa y Soledad Bravo también la interpretan, Eso claro. me ha gustado mucho y me gusta siempre escucharla. Por ejemplo, ahorita celebrando mi 7º aniversario de episcopado, la quise buscar en YouTube y la leí, la medité, porque realmente siento la gratitud de Dios realmente en mi vida, a Dios en mi vida, y siento que la vida me ha bendecido realmente. Así es, un recuerdo profundo. Recuerdo profundo, mira, la muerte de mi papá y de mi mamá. ¿Qué quiero decir con esto? Porque soy el único hijo de los 10 que vio el último respiro de papá en el año 75 y de mi mamá en el 2007. Y me impactaron porque fueron momentos yo digo, muy profundos de amor, ¿no? Era ver cómo se apagaba la vida de un hombre que entregó toda su vida por sus hijos y su esposa, y ver cómo se apagaba la vida de una mujer que todo lo había dado por nosotros. Y eso me quedó realmente como recuerdo grande, además por supuesto, del momento de mi ordenación episcopal también, pero sobre todo así que me ha impactado mucho el momento concreto de la muerte de mi papá y de mi mamá. Así es, un sueño por lograr. Bueno, muchos, pero uno, yo sé que va a haber muchos, pero uno. Sueño por lograr, ojalá que pueda llegar yo a los 75 años como obispo y pueda llegar a 80 años también sirviendo a los demás. Y el sueño grande para mí, yo lo vi después de esta experiencia de esta Navidad y Año Nuevo, en Manapiare, es: Señor, dame salud para entregarla. Y el sueño que yo puedo tener es tener salud al estilo Padre Verno, al estilo de esos salesianos que murieron en la brecha, y poder hasta el último momento poder entregar mi vida a los demás. Así es. Un lugar y un momento inolvidable. Como te decía, la experiencia de Israel a mí me marcó mucho, porque Israel, la Tierra Santa, es un lugar que ¿cómo se llama? Impacta, porque hasta las piedras hablan de Jesús, ¿no? Y entonces ha sido una cosa como muy bella, pues, o sea, el poder vivir con intensidad esa experiencia de la Tierra Santa. Así es. Bueno, ya estamos culminando, ya Julio me está haciendo más señas que un fiscal de tránsito, pero me gustaría no cerrar me gustaría que le diese un mensaje a los jóvenes que quizás sienten el llamado pero tienen miedo. Sí. Mira, la vida es un misterio, la vida es un regalo, la vida es algo tan lleno de misterio y alegría que vale la pena vivirla a plenitud. Vivirla a plenitud. Si le puedo dar un consejo, es: descubre los talentos que el Señor te ha dado. Porque como dice Pablo, todos hemos sido bendecidos con dones espirituales, con gracias, con talentos de toda índole para hacer el bien a los demás. En primer lugar, reconocer que no eres un no bendecido, reconocer que no eres un hijo así de segunda. No, eres importante. Segundo, que puedes hacer mucho bien a los demás, sea en una familia, sea en tu profesión, sea entregándote como consagrado. Y tercero, vivir a plenitud año tras año, sabiendo que el Señor te regalará 70, 80, 90 años, pero que la alegría, creo yo, más grande que uno puede sentir es haber vivido la vida en plenitud, ¿no? Para eso también hay que saber escoger las propias amistades, hay que saber escoger también los propios momentos. No todo nos hace bien y no todos nos hacen bien, de tal manera que
saber también en este sentido, amar tu vida, reconociendo que hay gente muy buena en el mundo, pero hay gente que te puede hacer daño. Hay experiencias muy bellas en el mundo, pero hay experiencias también que pueden dañar el proyecto de Dios para contigo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Monseñor Johnny Eduardo Reyes Sequera, por pues, abrirnos las puertas de su despacho. Aquí estamos en su despacho. Gracias también por todo este momento. Quedo con ganas de más esto que somos. Luego, más adelante, pues vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque quedaron muchas cosas por tocar. Tierra Santa, la formación, el episcopal, Monseñor Johnny Eduardo, después de sacerdote, luego a ser pues obispo de la tierra Amazonas, tierra mágica, pero así muchas otras cosas que reconocer de la persona, pues, de Johnny Eduardo, y bueno, muy contento. Gracias también a la gente de Primos, ¿vale? Cómo no agradecerles a los primos, Julio, Josmar, Daniel, a todos los muchachos, y bueno, seguimos adelante, pues a decirles que compartan este video a las personas que pues, quizás usted cree que lo necesita, jóvenes, adultos, niños, quienes puedan verlo. Suscríbanse, denle like, @primosbn, ¿no? BN, allá a los panos de Primos, @es Daniel15, y bueno, sus redes sociales, Monseñor. Yo no tengo redes sociales, yo vivo de rentas, ¿no? Yo vivo de rentas, entonces le agradezco realmente mucho esto porque sé el alcance que tiene un video por YouTube. Es una bendición porque yo sigo mucho a YouTube y veo que hay mucha bendición en ese canal, por decir así. Antes hablaban de autopista, ¿no? Autopista de la comunicación. Pues yo creo que es muy bello y los aliento a ustedes también a que todos estos que podamos también aportar para que nuestros muchachos sientan la alegría de vivir, la alegría de la entrega, la alegría de construir un mundo mejor, un buen vivir. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Cuando uno favorece el crecimiento de un muchacho y la identidad de un muchacho y la vocación de un muchacho, yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer por una persona. Así es, así es. Sí. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Y que Dios los bendiga. Esto que somos. Amén. Sin ti no soy yo. Sin ti no soy yo, es mi canto, bro. Bienvenido, welcome. Sin ti no soy yo, sin ti no soy yo, es mi canto, bro. Bienvenido, welcome. Sin ti no soy yo, sin ti no soy yo.